Bienvenidos al curso de Inteligencia Artificial, Desafíos Éticos y Jurídicos. Bueno, realmente esta tecnología emergente sí que ha producido cambios y viene produciendo cambios en nuestra vida. Como tecnología emergente, el curso pretende ser una reflexión fermental acerca de lo que son los cuestionamientos éticos, cuáles son las respuestas que como sociedad deberíamos dar a estos temas y el impacto jurídico que tiene. Necesitamos regular, tenemos regulación suficiente para enfrentar este tipo de cambios, para enfrentar este tipo de desafíos que van a ver que son muchísimos. Por lo tanto, el curso lo que pretende es sembrar esa semillita inicial en todas estas reflexiones para poder tener una reflexión conjunta acerca de los principales temas que en este momento están sobre la mesa, cuáles son las líneas que se han vislumbrado en cuanto a los conflictos desde el punto de vista ético y también las respuestas o las inquietudes desde el punto de vista jurídico. Con respecto a los puntos que vamos a tratar a lo largo del curso, vamos a empezar por preguntarnos qué es la inteligencia artificial y cómo está presente en nuestra vida, porque probablemente vamos a ir viendo ahora una serie de ejemplos en que no nos damos cuenta, es transparente para el usuario que estamos interactuando con un sistema y que no hay un ser humano del otro lado, sino que hay un sistema informático inteligente que nos va a responder o que va a hacer determinadas tareas. Por otro lado, vamos a encarar la reflexión ética, que es la primera reflexión que se da. Vamos a ver que antes que pensar en una legislación o en una norma general, los países han empezado por definir los principios éticos, los países y las empresas, y cómo estos principios éticos deberían aplicarse a la ciencia de datos, a todo este manejo de información, porque en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es educando un sistema informático y lo educamos con datos. Y depende de la calidad de esos datos el resultado que vamos a tener con respecto al sistema. Y ahí van a aparecer el tema de los sesgos, porque, bueno, los algoritmos aprenden. ¿Qué aprenden? En virtud de esta, de esta información que nosotros le estamos proporcionando, estamos cargando en el sistema. Entonces, el sesgo, ese sesgo que todos nosotros tenemos, porque nos preocupamos mucho por los sesgos de los sistemas, pero en realidad nosotros tenemos criterios muchas veces discriminadores frente a determinadas situaciones y no somos 100% objetivos y tampoco lo van a hacer los sistemas. En algunos casos es muy importante que el sistema se pula y realmente los datos no estén sesgados, pero en otros casos sí, necesariamente va a haber un sesgo. O sea, tenemos que ver si el sesgo es perjudicial o el sesgo hace parte de la tarea que necesito que el sistema realice. Y acá va a surgir otro tema vinculado al sesgo, que es el de la caja negra, y lo vamos a vincular al principio de transparencia, porque ¿qué sucede? Nosotros le vamos dando al sistema una serie de información, una serie de datos, pero el sistema empieza a aprender y nosotros perdemos de vista el aprendizaje. Y esos algoritmos comienzan a generar un conocimiento nuevo que no sabemos cómo se está generando. Y ahí es donde se habla de la caja negra, donde nosotros perdemos el lineamiento que va siguiendo el programa, por decirlo de alguna forma, cómo aprende y cómo empieza a generar nuevos conocimientos. Vamos a ver cuáles son los principios
que se establecieron en el gobierno uruguayo en materia de inteligencia artificial y cuál es la estrategia del gobierno en esta materia. También vamos a estudiar las aplicaciones al ámbito jurídico. Vamos a ver que hay sistemas que ya se han venido utilizando en distintos países, ver la problemática que ha presentado el caso, por ejemplo, de la vigilancia predictiva, las sentencias algorítmicas. Bueno, cómo se han dado estos procesos y cuáles son las circunstancias en las cuales se han presentado. Y finalmente vamos a ver los desafíos jurídicos, aspectos puntuales, como qué sucede con la propiedad intelectual, cuando quien realiza una obra es un sistema informático y no un ser humano, en los casos de música, en los casos de pinturas, en los casos de notas periodísticas. Bueno, hay un sinfín de actividades creativas, si es que podemos hablar de creaciones cuando estamos frente a un sistema. Vamos a hablar de los problemas de privacidad y de protección de datos, cómo estos algoritmos llegan a tener una enorme cantidad de información sobre nuestra persona y cómo al perfilarnos pueden influir en distintos campos, desde, bueno, qué puedo llegar a comprar y a qué precio, hasta, bueno, decisiones de tipo político que las ha habido, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo funciona este mecanismo de inteligencia artificial en estos casos, cómo se han creado personas y corrientes de opinión en las redes que en realidad estas personas son inexistentes, son una creación de un sistema informático. Vamos a ver la responsabilidad civil vinculado a distintos ámbitos, vinculado a los autos autónomos, todo el tema de las armas autónomas, hasta, bueno, cuando el sistema me da una respuesta, cuando interactúo con un sistema y el sistema me dice que debo hacer tal o cual cosa, tanto en el ámbito privado como también en el ámbito público. Bueno, ¿quién responde? ¿De qué forma responde? Esto a grandes rasgos lo que vamos a tratar en el curso. Pero además la idea en el curso es que se vayan con una serie de herramientas que ustedes puedan ver, analizar. Les voy a proponer que vean una serie de videos donde justamente se plantea ese impacto en nuestra vida de la inteligencia artificial, que va mucho más allá de las cosas elementales en las que en una primera instancia podemos pensar. Y justamente a raíz de todo lo que podemos hacer o todo lo que la inteligencia artificial puede hacer, es que nos vamos a plantear determinadas inquietudes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es muy vasto a todos los aspectos que nos podemos referir. Muchas veces se piensa en la robótica, ¿no? Pensamos en inteligencia artificial y pensamos en el robot inteligente. Pero también hay sistemas de reconocimiento de voz, de reconocimiento de imágenes, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la identificación facial, son sistemas de inteligencia artificial. Los procesos de lenguaje natural, cuando yo le puedo dictar a un sistema y el sistema lo escribe, o el sistema lo traduce también, que acá tenemos importantes avances en materia de traductores automáticos. Todo lo que tiene que ver con la machine learning, el aprendizaje automático de la máquina para hacer algo, o del sistema para hacer algo. El deep learning, el aprendizaje profundo, cuando decimos, bueno, pero el sistema aprende por sí mismo, más allá de los datos que yo le incorporo, y empieza a establecer nuevas relaciones. Las redes neuronales, que
acá vamos a ver todo el tema de cómo funciona nuestro cerebro y por lo tanto es posible que un sistema informático llegue a tener exactamente el mismo funcionamiento que tiene un ser humano. ¿Puede la máquina llegar a tener todo el potencial que tenemos nosotros? Y vamos a hablar también del data mining o minería de datos. Todo esto, ¿verdad?, dentro de distintas áreas de la inteligencia artificial. Como una definición muy elemental, podemos decir que la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Y ahí, bueno, está toda la discusión. ¿Las máquinas pueden aprender realmente? El concepto de aprender. ¿Las máquinas pueden crear? ¿Las máquinas pueden ser inteligentes? ¿O en realidad inteligentes en el sentido de la inteligencia humana? ¿O en realidad solo llevan adelante determinado tipo de procesos? En ciencias de la comunicación, una máquina inteligente ideal es el agente flexible, el cual percibe su entorno y va a llevar a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito para realizar alguna tarea o vinculada a un determinado objeto. El término inteligencia artificial es aplicado cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los seres humanos y asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender e incluso resolver problemas. La inteligencia artificial podemos decir que es una rama de las ciencias computacionales que está encargada de estudiar modelos de cómputos que son capaces de realizar actividades que son propias de los seres humanos con base a dos de sus características primordiales, que es el razonamiento y la conducta. Un primer video que quisiera que vieran antes de continuar es The Age of AI, la edad, cuán lejos es demasiado, en realidad es el título, y les pongo en la PPT la dirección de YouTube, o lo pueden buscar directamente, cuán lejos es demasiado, y les va a aparecer, porque en este video vamos a poder observar cómo los sistemas pueden crear emociones y cómo se puede llegar a crear un avatar. Y ahí vamos a ver cómo los científicos van estudiando nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestro cerebro, para tratar de replicar eso en un sistema informático. ¿Y es buena idea tener un avatar digital? ¿Es buena idea que en el ciberespacio aparezca una persona que piensen que soy yo, pero no lo soy? ¿Le vamos a poner a ese avatar algún rasgo distintivo para que se den cuenta? ¿Cómo pueden saber si en realidad este curso lo estoy dando yo o lo está dando un avatar? Bueno, el curso sería lo de menos, ¿verdad? Pueden haber un sinfín de actividades que el avatar podría hacer por sí mismo una vez que yo lo pongo en funcionamiento. Vamos a ver también en este video a un robot que crea música y es capaz de crear patrones de diferentes partituras. Y este es un caso, este es uno de los casos que vamos a ver de a quién pertenece esta propiedad intelectual. Por otro lado, el video también plantea en este cambio disruptivo de lo que es la inteligencia artificial, ¿de qué es capaz? ¿Qué tanto puede hacer? Que esta es una de las grandes preocupaciones. Cuando entremos dentro del plano ético vamos a ver que en realidad
vamos a tener dos corrientes. Los que dicen, no, la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica al servicio del ser humano y punto, y no podemos plantearnos de que vaya a sustituir al ser humano porque en realidad estamos lejísimos de que eso suceda. Y quienes tienen una visión apocalíptica de respecto a el futuro del ser humano, entendiendo que en poco tiempo la máquina va a superar al hombre en inteligencia, en procesamiento de información y se va a convertir en algo o alguien mucho más eficiente, mucho más eficaz que el hombre. Entonces eso vamos a ver las posturas y esa prevención por parte de algunos, la alerta diciendo, bueno, no, tenemos que tener mucho cuidado en los desarrollos que vamos a hacer, en cómo lo vamos a regular. En este video, el cambio disruptivo, se plantean una serie de temas. Uno muy importante es el avance de los diagnósticos médicos. Hay sistemas a los que se le ha dado información sobre radiografías. ¿Qué tan confiable puede ser este sistema? Bueno, se han hecho estudios comparativos con radiólogos de Stanford y el sistema obviamente funciona. También se han hecho estudios en cuanto a diagnósticos de Parkinson, que es sorprendente porque los hacen en base a análisis de voz o incluso de la forma de caminar. El sistema va archivando toda nuestra información. No se olviden que nosotros llevamos un sistema inteligente en nuestro bolsillo o con nosotros permanentemente, que es nuestro celular. Nuestro celular capta infinidad de información acerca de nosotros. Por eso también el tema de protección de datos es tan importante. ¿Qué autorizamos nosotros acerca de nuestra información que sea procesada, que sea almacenada? Otro de los aspectos que plantea el video, que es otro de las grandes preocupaciones, es la seguridad versus la privacidad. Porque evidentemente, no sé si leyeron la novela 1984 de George Orwell, pero se las recomiendo que la lean. Orwell plantea una sociedad videovigilada. La novela 1984 la escribió en 1948 y plantea una dictadura videovigilada. Y es muy dura porque, bueno, las cámaras están dentro de las casas, donde existe no solamente la cámara proyecta, sino que la cámara también me observa. Y todos estos elementos tecnológicos hoy por hoy están dados. Perfectamente podría un televisor inteligente no solamente llevar un registro de qué veo, cuándo veo, cuántas horas al día, en qué horario, qué programas o qué series o qué películas no las dejo de ver porque o no me gustaron, no me aburrieron, o en qué momentos corto. Bueno, todo un análisis que se puede hacer, un análisis inteligente que van haciendo los sistemas acerca de mi perfil como usuario. Ahora, ¿qué pasaría si además de ese perfilamiento que hoy por hoy ya se hace, tuviera una cámara que me estuviera grabando y estuviera detectando cuáles son mis emociones, qué cosas me emocionan, qué cosas me enojan, qué cosas me dan miedo, cuándo me aburro, y pudiera hacer un perfil realmente completo? Nos conocería más que nosotros mismos, en el sentido de que podría captar microexpresiones. ¿Se acuerdan de la serie Lie to Me? Bueno, que a través de la grabación se podían detectar las microexpresiones, se podía saber si una persona mentía, no mentía, o qué cómo lo estaba afectando determinado tipo de situación o de información. Bueno, eso perfectamente hoy por hoy
un sistema de inteligencia artificial lo podría hacer. En China, las cámaras de vigilancia están en todas partes y se realiza un escaneo inteligente de la ciudad, de forma tal que, por ejemplo, hay cámaras en las cocinas de los restaurantes para ver las condiciones de limpieza. Una de las cosas que se plantea es que, bueno, que hay que tener autorización para poder acceder a esas cámaras, para poder acceder a esas filmaciones. Y se basa en un sistema de transparencia total al servicio de una sociedad eficiente. Y acá las preguntas es si en realidad en el primer caso, en el caso de los diagnósticos médicos, va a ser necesaria la existencia del médico frente a sistemas que detectan tempranamente las enfermedades. ¿Qué papel, qué rol va a jugar el médico acá? Y no es para que se ofendan mis alumnos médicos, pero creo que en la medicina, al igual que en todas las profesiones, hay que hacerse un replanteo de cuál es el rol y cuál es el aspecto en que la tecnología realmente nos va a servir como herramienta, ¿eh? Y qué cosas va a hacer mejor que nosotros. Cuando Facebook me dice de mañana, hace 5 años, en un día como hoy, estabas en tal lado haciendo tal cosa, yo no tengo ni idea. El sistema sí lo recuerda, porque bueno, evidentemente son capacidades de recuperación de información, de almacenamiento y de recuperación de información con una precisión absoluta. Y sin lugar a dudas, en ese sentido, los sistemas son mucho más eficientes que nosotros. Se han planteado algunos juicios en el ámbito del common law, en el ámbito americano, donde lo que importa no es la aplicación de la norma concreta como en nuestro sistema jurídico, sino que la sentencia implica un precedente obligatorio. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Evidentemente, los sistemas inteligentes, los sistemas de inteligencia artificial, le han ganado a grupos de abogados en distintas universidades. ¿Por qué? Y porque la precisión con la que pueden recuperar la sentencia justa para aplicar al caso como precedente, sin lugar a dudas, son mucho más eficientes que cualquier ser humano haciendo una búsqueda, por más que haga la búsqueda en una base de datos informatizada. Ni que hablar cuando buscamos en papel. Entonces, acá tenemos necesariamente un replanteo de las distintas profesiones. Después vamos a ver a Harari, que también se los recomiendo que lo lean, a Yuval Harari. Yuval Harari tiene 3 libros, tiene muchos libros, pero tiene 3 que en cuanto a todo este proceso de la humanidad es muy interesante. Él es profesor de historia en la Universidad de Jerusalén y está en la postura de que la existencia humana como la conocemos va a tender a desaparecer a raíz de la influencia y del desarrollo de las máquinas, que el ser humano va a pasar a otro estadio diferente, que el sapiens, le llama él, bueno, ya no va a ser como lo conocemos actualmente. Y los libros son Homo sapiens, Homo Deus y las 21 leyes para el siglo XXI. Estos 3 libros son muy interesantes. Vamos a ver cuando comencemos a estudiar la tercera parte, puntualmente los aspectos jurídicos, las posturas de Harari y las alertas que Harari levanta vinculado a distintos temas. Y la otra pregunta que surge de este video del cambio disruptivo es ¿queremos medir realmente y controlar absolutamente todo? Todo lo que se hace, cómo se hace, porque podemos hacerlo. Esto no conduce a una dictadura de los datos, donde la información se convierte en algo más importante que la privacidad de las personas.
esta pregunta no es una pregunta menor. Y, y leer 1984 realmente creo que nos levanta una alerta en cuanto a este tipo de decisiones. En el cambio disruptivo también se plantea el tema de empresas de Silicon Valley como Google, Facebook, Apple, como todo está armado, todo está preparado, como no es posible entrar a las empresas. ¿No? Y estas empresas están trabajando fuertemente en inteligencia artificial. Google, por ejemplo, destaca mucho el tema de la traducción automática. Y realmente nosotros podemos comprobar que el traductor de Google cada vez es mejor, va mejorando permanentemente. También Google tiene un proyecto del Google Phone, que es un micrófono inteligente, que podemos activarlo y desactivarlo, pero que bueno, que en definitiva, bueno, hoy ya tenemos sistemas, ¿verdad? Que les podemos preguntar, Alexa, por ejemplo, que podemos convivir con ellos y le podemos preguntar, ¿cómo está el clima hoy? O cómo irlo educando en qué cosas nos interesan todos los días. También se plantea el tema de los autos autónomos, que es un tema que vamos a verlo desde el punto de vista ético y después también desde el punto de vista jurídico. Cómo el ser humano frente a un accidente normalmente no recuerda bien qué pasó, es un momento confuso y por lo tanto no reacciona en forma pensada y razonada, sino que va a actuar en forma espontánea, en forma instintiva. Y cómo los autos autónomos, en ese sentido, chequean el entorno en el que se mueven miles de veces por segundo. O sea, cómo la percepción que tienen de la realidad es impresionante. Entonces, acá nos vamos a plantear, bueno, pero ¿cuál es la mejor solución frente a una situación en la que hay que decidir? ¿A quién salvamos? ¿A quién matamos? ¿A un hombre, a una mujer, a un anciano, a un niño, al que cruzó en rojo y no respetó la normativa? Bueno, esto tiene una base ética muy importante que la vamos a estar viendo y vamos a ver que también de acuerdo a la sociedad en la que nos encontramos y de acuerdo a las teorías éticas a las que nos podemos afiliar o sentir identificados, es a la solución a la que vamos a llegar. Por lo tanto, no va a haber una respuesta única para todos los casos. Google es una guía, porque Google dice, bueno, somos conscientes realmente, vieron que en estos videos y en este abordaje introductorio de lo que es el curso, en realidad estoy tratando de mapearles distintas situaciones, distintas problemáticas de todo lo que puede abarcar la inteligencia artificial. Entonces, Google dice, bueno, ¿somos conscientes realmente de el impacto o la relación que tenemos con la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana? Y entiende que, bueno, hay algunos aspectos que tenemos que tener claro. Y es, en primer lugar, que la inteligencia artificial ya está instalada en nuestra vida cotidiana, que capaz que no la percibimos como tal, pero que cada vez que buscamos, por ejemplo, una imagen específica en Google Fotos o cuando le preguntamos a un sistema inteligente por el clima o el sistema de navegación del auto, ¿no? Todos estos aspectos vienen ayudados por sistemas de inteligencia artificial. También la inteligencia artificial a nivel global, a nivel mundial, ayuda con otro tipo de problemas, como por ejemplo a cuidar cultivos, a identificar cultivos. También
Los sistemas de inteligencia artificial pueden examinar el tránsito en la ciudad y nos pueden decir, de hecho existen apps que nos dicen, no, para llegar a tal lado hay un accidente en tal lugar, hay mucho tránsito por otro lado, y nos va diciendo por qué camino podemos ir en la ciudad y cuánto tiempo vamos a demorar en llegar. ¿No? Estos son todos sistemas de inteligencia artificial que tal vez no los percibimos como tal. ¿No? En segundo lugar, Google nos dice que la inteligencia artificial se está utilizando para ayudar a abordar la crisis climática mundial y dice que nos ofrece posibilidades en virtud de los grandes volúmenes de datos que se manejan, ¿no? Y que acá ese análisis de esa cantidad enorme de datos lo que permite es descubrir patrones, ¿no? Y ahí se puede ir evaluando en base a esos patrones el cambio climático. Estos sistemas, el caso de uso común, son sistemas potenciadores, o sea, la IA potencia ese sistema y ayuda, por ejemplo, en un ámbito más doméstico, a que podamos regular el consumo de energía en nuestra casa. Puede apagar la calefacción, puede apagar la luz cuando salimos de casa, o el calefón, y ese tipo de cosas que las podemos incluso controlar a distancia, así como podemos tener instalado en nuestra casa también cámaras y controlarlas a distancia, que es una ventaja importante, pero también vamos a tener el riesgo de privacidad, porque esa es toda esa información que se recaba de nuestro domicilio está siendo almacenada, y está siendo almacenada por un tercero. ¿Quién es ese tercero? ¿Qué uso va a hacer de estos datos? Es la famosa Internet de las cosas, que se habla muchísimo vinculado a temas de protección de datos, porque bueno, las cosas inteligentes transmiten información. Entonces, desde afuera, y ahí también otro de los temas con protección de datos, se puede saber cuándo estoy en casa, si me voy de vacaciones, puedo saber cuántas personas viven en una casa, ¿no? O sea, hay una serie de información que yo puedo traducir o puedo arribar a raíz del manejo de ese tipo de datos. Es lo que se llama la Big Data. Las grandes bases de datos dan lugar a la Smart Data. La Smart Data es ese procesamiento inteligente de la información, que no está hecha por seres humanos, está hecha por sistemas. La IA también, dice Google, ayuda a modelar el deshielo de los glaciares y a predecir el aumento del nivel del mar, de forma tal que se puedan tomar medidas. También se está considerando el impacto ambiental en los centros de datos y de la propia inteligencia artificial, para poder desarrollar sistemas de inteligencia artificial que puedan ser más eficientes desde el punto de vista energético. En tercer lugar, dice Google que la inteligencia artificial aprende de los ejemplos del mundo real. Así como los niños van aprendiendo de los ejemplos que le vamos dando, también sucede esto con los algoritmos. Entonces va aprendiendo de datos como pueden ser datos meteorológicos o fotos o música, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ustedes, por ejemplo, si tienen Facebook, saben que si suben una foto y quieren etiquetar, bueno, capaz que las primeras veces que etiquetan a alguien indican quién es ese alguien, pero después ya cuando pongo etiquetar, ya el sistema me pone este fulano, o sea, ya hace el reconocimiento facial. Capaz que esto pasa desapercibido, pero bueno, ese tipo de escaneo, esa tecnología existe. Hubo un proyecto, Google tuvo un proyecto
vinculado al reconocimiento facial para instalarlo en drones, y un número muy importante de empleados hicieron una carta diciendo que no estaban de acuerdo en que la empresa llevara adelante esa tecnología por el impacto que podía tener que los drones hicieran reconocimiento facial. Google abandona el proyecto, de hecho no firma un nuevo contrato, no renueva el contrato con el gobierno americano, pero a comienzos de este año hay otra empresa que está desarrollando, a raíz de información que recopila de redes sociales, algo muy similar. Y ahí vamos a ver una de las preguntas éticas. Bueno, pero si no lo hacemos nosotros, que es uno de los grandes temas, alguien lo va a hacer. Bueno, ahí están los principios que las empresas y los gobiernos trabajan en materia de inteligencia artificial. Ahí está la importancia de definir hacia dónde queremos ir en materia de inteligencia artificial. El cuarto punto que Google dice tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Tenemos de cómo la inteligencia artificial está presente en nuestra vida. Dice que la inteligencia artificial puede ayudar a nuestros esfuerzos para detectar falsificaciones. Y acá entra en juego todo el tema de las deepfakes, las deep news, que así como podemos tener imágenes, discursos, músicas, videos que son falsos y que están generados por sistemas de inteligencia artificial. También podemos tener sistemas de inteligencia artificial que nos alerten de que estas creaciones en realidad no son reales. Ahí se analizan temas, por ejemplo, como el parpadeo, la repetición de gestos, por ejemplo, con una mano, y detalles que el sistema puede percibir y que de pronto para el ser humano no es tan evidente. No le contamos a alguien cuántas veces pestañea para saber si tengo un sistema de inteligencia artificial del otro lado o si tengo a una persona real. Pueden buscar, hay casos muy interesantes vinculados a este tipo de sustituciones. En quinto lugar, dice que es imposible enseñar a la inteligencia artificial lo que significa ser humano. Dice que por muy inteligente que un sistema de inteligencia artificial sea o que lo pueda llegar a ser, no va a entender lo que los humanos pueden entender. Y que podría darle a un sistema de inteligencia artificial todos los datos del mundo y aún así no podría reflejar o no podría entender a los seres humanos. Y que eso se debe a que somos complejos y somos multidimensionales, mucho más allá de los datos. Y la máquina va a usar eso, va a usar datos para darle sentido a las cosas. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial son entrenados y son guiados por seres humanos. Entonces va a depender de cada persona elegir cómo interactúa con los sistemas de inteligencia artificial y ser conscientes que la inteligencia artificial aprende acerca de la información que nosotros le damos. La materia prima son los datos. Por eso es tan importante considerar o plantearnos esa reflexión acerca de, qué cosas para nosotros son importantes, qué datos podemos brindar y qué datos no. Me importa que el sistema sepa exactamente todos mis trayectos a lo largo del día, porque eso es lo que le estoy dando, por ejemplo, cuando activo una app que cuenta mis pasos.
me va ubicando, ¿verdad? A lo largo de todo un día. Bueno, entonces ahí es en los momentos en que yo tengo que priorizar o mi privacidad o la utilización de determinados sistemas. Ni qué hablar con todos los sistemas que los wearables, lo que yo me coloco en el cuerpo para que pueda tomarme las pulsaciones o que pueda realizar determinado tipo de controles sobre la respuesta de mi cuerpo frente a determinadas situaciones. ¿Cómo evoluciona la inteligencia artificial? Hasta acá hemos visto, bueno, un sinnúmero los he bombardeado con un sinnúmero de ejemplos de cómo está presente la inteligencia artificial en nuestra vida, cómo nos puede afectar, algunos de los riesgos que corremos, ¿no? Frente a las ventajas que nos proporcionan los sistemas. Y en la inteligencia artificial surge, podemos identificar una primera etapa entre 1950 y 1970. En 1956 surge el término inteligencia artificial. Y en 1966 el sistema ELIZA es el primer chatbot con lenguaje natural. Esto podemos decir que sería el primer logro, la primera etapa. Una segunda etapa va entre 1980 al 2000. Un hito muy importante es cuando en 1997 Deep Blue le gana a Kasparov, el campeón de ajedrez, le gana al ajedrez. Y la tercera etapa está ubicada entre el 2010 y el 2018. En 2011 Watson gana el concurso Jeopardy. También es un hito importante. Y en 2018 AlphaZero aprende sola a jugar al ajedrez. Entonces acá vemos ya no la capacidad de Deep Blue de ganarle al campeón en una jugada de ajedrez, sino que aprende sola. Le doy determinada información y el procesamiento de aprendizaje lo hace sola. Por tanto, se considera un hito. Se habla del momento de la singularidad. La singularidad sería el momento en que la inteligencia artificial va a alcanzar el nivel de la inteligencia humana. Se estima que eso podría ser para el año 2045. Se dice que entre el 2029 y el 2045 las computadoras tendrán más transitores que nuestros cerebros y por lo tanto mayor capacidad de procesamiento. Y para algunos autores dicen, bueno, el momento de la singularidad va a ser el momento que ponga fin a la edad humana, a Sapiens, como podría decir Harari. Esto en realidad es bastante dudoso, porque las expectativas acerca de la inteligencia artificial desde sus inicios fueron muchísimas. Sin embargo, han transcurrido muchos años y ha demorado mucho más el avance de lo que se pensaba. Por eso realmente hay muchos autores que dicen, sí, podrá tener la inteligencia artificial más transistores, mayor nivel de procesamiento que el humano, pero eso no lo va a colocar al nivel del ser humano. Y ahí seguimos viendo las dos posturas. En estas dos posiciones, bueno, por un lado, como les decía, quienes entienden que esta tecnología es fantástica, que es lo mejor que ha existido y que es una herramienta súper poderosa, y que realmente lo es, porque vemos en todo lo que lo podemos aplicar y todos los beneficios que nos puede brindar, y sin lugar a dudas lo es. Y por otro lado, quienes tienen una mirada negativa y que entienden que la inteligencia artificial
puede ser la causa de la extinción de la humanidad como la conocemos. O sea que vemos que acá tenemos que ver un poco de las dos posturas. La IA es tecnología, eso no hay ninguna duda. Ahora, creo que depende de nosotros también qué es lo que vamos a hacer con ellas. Una de las preguntas que se hace la ética es si la tecnología es buena, es mala o neutra. Y por supuesto hay distintos autores defendiendo las distintas posiciones, pero están quienes dicen, bueno, ¿qué hacemos con esa tecnología? ¿Para qué la vamos a usar? Y por eso tener claro los principios, tener una estrategia y saber a dónde vamos es sumamente relevante. En esta PPT que les estoy mostrando, vemos a distintas personas relevantes desde el punto de vista tecnológico que tienen distintas posturas, desde aquellos que quieren ir muy rápido en el desarrollo de la inteligencia artificial a aquellos que dicen no tan rápido, vayamos con precaución, analicemos el impacto, veamos las consecuencias. Vemos que hay una gama, ¿no?, de criterios en ese sentido. Y no puedo dejar de plantearles las reglas de Asimov de la robótica, porque vamos a ver que estas reglas de Asimov de la robótica, que Asimov escribió en 1942 en El Círculo Vicioso, que planteó 3 reglas, que ahora incluso se habla de una cuarta, es importante tenerlas en cuenta porque está en la base de lo que puede ser la regulación de la robótica, que después vamos a ver, ahí tenemos varios documentos a nivel europeo para analizar. La primera regla es que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción y permitirá que un ser humano sufra daño. O sea, ni por acción ni por inacción. La segunda es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de que entre en conflicto con la primera regla. Y la tercera regla de Asimov es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Y les decía que hoy por hoy se habla de que se agrega una cuarta regla, y es que el robot debe siempre respetar la continuidad de la especie humana, aunque esto colide con las 3 reglas anteriores. El New York Times tiene un sistema que realiza artículos periodísticos, como si fuera un periodista. Y se le propuso que escribiera un artículo en el cual argumentara de por qué la inteligencia artificial nunca iba a sustituir al ser humano. Lo pueden buscar en Google, es muy interesante. Aparentemente el sistema propuso varios artículos y finalmente se eligió eso. Y este va a ser uno de los temas que vamos a ver cuando veamos propiedad intelectual. ¿Quién es el autor de ese artículo? Evidentemente, todas las fuentes que un sistema pueda llegar a tener disponible para la elaboración del artículo, a nosotros nos pueden llevar muchísimo tiempo y obviamente el sistema lo recupera en cuestión de segundos. Es interesante ver el artículo y ya les digo, este es uno de los aspectos que vamos a ver cuando veamos propiedad intelectual. A nivel internacional hay un mapa de las estrategias de inteligencia artificial y aprovecho para recomendarles este ciclo de conferencias, se llaman Sistemas Inteligentes y Ética, que se organizan en Buenos Aires, las está organizando el doctor Antonio Martino y las pueden recuperar de YouTube. Creo que esta semana va a ser la conferencia 14
así que pueden recuperar todas las conferencias y van a ver que hay planteos realmente muy interesantes sobre distintos enfoques, algunos desde el punto de vista ético, otros más jurídicos, algunos en cierta forma más sociológicos, pero están muy interesantes. Y este es una captura de pantalla de la conferencia que muestra a nivel internacional qué países tienen sus principios o tienen una estrategia en materia de inteligencia artificial. Como les decía, en materia de principios, los gobiernos y las empresas han tomado decisiones, han hecho un análisis de cuál es el objetivo como empresa o como país en materia de inteligencia artificial y cuáles tienen que ser esas líneas rectoras que indiquen hacia dónde vamos o qué es lo que, cuáles son los límites que nos vamos a poner a los efectos de desarrollar los distintos proyectos. Estos son los 7 principios de Google: fomentar una inteligencia artificial que sea socialmente beneficiosa, evitar crear o reforzar los sesgos que son injustos, construir y probar con seguridad, ser responsable ante las personas. Evidentemente no podemos decir que el sistema es responsable, el sistema se equivocó, el sistema causó un daño. No, siempre hay alguien detrás, ¿verdad?, que tiene que asumir esa responsabilidad. Incorporar principios de diseño de privacidad, mantener altos estándares de excelencia científica, estar disponible para usos que estén de acuerdo con estos principios. Y en la PPT tienen la URL donde pueden realizar una lectura de todo el desarrollo de los principios si les interesa profundizar. ¿Cuáles son los principios del gobierno uruguayo? Durante el año 2019, Uruguay, en AGESIC concretamente, en la Agencia de Gobierno Electrónico, se formó un grupo de trabajo a los efectos de definir los principios y la estrategia del gobierno uruguayo. Y tanto los principios como la estrategia se abrieron a consulta pública para que toda la sociedad, o sea, todos los interesados, opinaran y realizaran aportes o críticas acerca del trabajo realizado. Finalmente, los principios son estos. El principio de finalidad, en primer lugar, la inteligencia artificial debe potenciar las capacidades del ser humano y no buscar reemplazarlo. Ese sería como uno de los principios básicos. Se está afiliando a la postura de que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta al servicio y para mejorar nuestra condición como seres humanos, pero nunca para sustituirnos. El segundo principio es el interés general. Las soluciones impulsadas desde el Estado deben propender al interés general y deben garantizar la inclusión y la equidad. En tercer lugar, el respeto de los derechos humanos. Acá vemos que toda solución tecnológica debe respetar los derechos humanos, las libertades individuales y también la diversidad cultural. En cuarto lugar, el principio de transparencia. Que este principio es muy importante, sobre todo dentro del Estado. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema de la caja negra? Y hay un límite, porque yo puedo ser transparente en cuanto al algoritmo que estoy utilizando para desarrollar un sistema de inteligencia artificial. Puedo ser transparente en la información con la que estoy educando a ese sistema. Ahora, cómo el sistema aprende, cómo el sistema produce nuevas relaciones, ahí yo ya pierdo el control sobre el sistema. Entonces, este principio de transparencia a nivel de Estado es muy importante. Y tener en cuenta, bueno, hasta dónde voy, justamente, qué tanto potencio a ese sistema para obtener determinados resultados.
Otro de los principios es la privacidad por diseño. Acá va a estar presente el tema de la protección de los datos personales y la privacidad de todos nosotros. La privacidad por diseño, la privacy by design, fue incorporada en la última reforma de la ley 18331, donde se comienza a tener una mirada diferente en cuanto a la responsabilidad. Ya no respondo por un problema que tengo con los datos, sino que voy a tener una responsabilidad proactiva, voy a tener que hacer un análisis de riesgo y voy a tener que prever la privacidad por diseño y la privacidad por defecto. El principio de seguridad. Los desarrollos de inteligencia artificial deben cumplir desde el diseño con principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, y va a tener que estar asociada a una planificación de gestión y de mitigación de riesgos. O sea que este tema, digamos que va en conjunto, el tema de la privacidad y la seguridad. Vamos a tener que gestionar los riesgos, tener claros cuáles van a ser los riesgos que puede implicar el desarrollo de un sistema. Y finalmente el principio de responsabilidad, que implica que las soluciones tecnológicas necesariamente tienen que tener un responsable, lo decíamos recién. Este responsable tiene que ser fácilmente identificable y tiene que poder responder a acciones derivadas del accionar de la solución. Si el chatbot me informó mal, me causó un perjuicio, bueno, tengo que ver el organismo, ¿verdad?, en el cual está instalado y en el cual se programó, se educó en ese tipo de respuesta. Por otra parte, además de estos principios, se trabajó en la estrategia, ¿no?, de la inteligencia artificial para el gobierno digital. ¿Cuál era el objetivo de esto? Bueno, promover un uso responsable de la inteligencia artificial en toda la administración pública. Y como les decía antes, el proceso fue un proceso de construcción abierto. Y acá se tuvo en cuenta a toda la sociedad uruguaya y también el ámbito internacional, que como se hizo el año pasado, Uruguay trabajaba en el ámbito del D9, de los países con alto nivel de digitalización, de los cuales Uruguay formaba parte, y el año pasado la reunión plenaria del D9 se realizó en Uruguay y bueno, cambió el nombre, ahora lo vamos a escuchar como Digital Nation, que justamente en estos días se está llevando a cabo la reunión de este año, que en virtud de la pandemia es virtual. ¿Qué objetivos se habían acordado en el D9 vinculado a este tema? Bueno, en primer lugar, comprender y medir el impacto del uso de la inteligencia artificial mediante el desarrollo y el intercambio de herramientas y enfoques. En segundo lugar, ser transparente acerca de cómo y de cuándo estamos utilizando la inteligencia artificial. O sea, la necesidad de que el usuario sepa que está frente a un sistema de inteligencia artificial. En tercer lugar, proporcionar explicaciones acerca de la toma de decisiones de la inteligencia artificial, además de ofrecer oportunidades para revisar los resultados y cuestionar estas decisiones. Uno de los derechos que establece la ley 18331 de protección de datos, ven cómo todo está relacionado, ¿no? Estamos tratando un tema, pero es inevitable ir hacia otros aspectos del derecho informático. Yo siempre le digo a mis estudiantes de grado cuando empezamos el curso que en realidad el derecho informático es como un gran puzzle al que le vamos poniendo piezas y vamos a ver que luego nos ayudan a ver toda la imagen completa de lo que implica todos los desafíos que la tecnología nos presenta en los distintos ámbitos del derecho. Acá, en cuanto a esta posibilidad de realizar análisis, uno de los derechos
de la ley 18331 es la impugnación a decisiones que fueron tomadas en forma automatizada. O sea, que si un sistema toma una decisión acerca de mi persona, como contratarme, por ejemplo, o no, en base a un test psicológico que hizo un sistema, que no hubo ningún intermediario humano, bueno, yo tengo derecho a impugnar esa decisión y a solicitar que la revise un ser humano, que va totalmente alineado con estos objetivos que se acordaron en el D9. Y piensen que la ley de protección de datos es del año 2008, o sea que esto se visualizó con mucho tiempo de anticipación, que bueno, que este sin lugar a dudas era un problema que se podía plantear. Y en cuarto lugar, el cuarto objetivo es ser lo más abierto posible, compartiendo el código fuente, esto está vinculado al principio de la transparencia, los datos de capacitación y otra información relevante, además de proteger la información personal, la integración del sistema y la seguridad y la defensa nacional. Esos son los 4 objetivos acordados en el ámbito del D9. La estrategia de inteligencia artificial para el gobierno digital uruguayo se plantea que a nivel nacional se ha estado trabajando en este tema. OPP trabajó en la automatización y empleo en Uruguay. Transforma Uruguay realizó una hoja de ruta de ciencia de datos y aprendizaje automático, donde obviamente este es un tema que se priorizaba. A nivel de gobiernos departamentales, el proyecto Montevideo del Mañana. La Facultad de Ingeniería de UDELAR tiene una maestría en ciencia de datos, y la Universidad Tecnológica del Uruguay tiene un programa también en ciencia de datos. O sea que vemos que este es un tema que se está expandiendo, este es un tema que está cobrando cada vez mayor relevancia, y que sí o sí nos tenemos que formar en todo lo vinculado al manejo, a la manipulación y a la protección de los datos. ¿Cuáles son las dimensiones que se visualizan en materia del uso responsable de la inteligencia artificial en el Estado? Bueno, por un lado, una dimensión ética. En segundo lugar, una dimensión técnica, tecnológica. Una dimensión legal y una dimensión social. Son como las 4 grandes patas que podemos ver en la estrategia en nuestro país. Bueno, vamos a conceptualizar estas dimensiones que hemos estado hablando. En primer lugar, la dimensión ética implica que la administración pública tiene que manejarse dentro de un marco ético en cuanto a que se debe estructurar todo el accionar público en base justamente a estos criterios éticos. Sin lugar a dudas, la transparencia es fundamental en el ámbito de la administración pública, y acá ya hemos hecho algún comentario y luego lo vamos a ver con mayor profundidad en lo que implica mitigar los sesgos y las discriminaciones que pueden surgir de un sistema de inteligencia artificial. La dimensión legal, bueno, acá vamos a tener que tener en cuenta el marco jurídico preexistente para ver qué aspectos podremos aplicar de ese marco que ya tenemos, y tenemos que ver los derechos y las obligaciones de las personas, así también como el marco de los organismos públicos, cuál es el ámbito de acción de las distintas instituciones. También dentro de esta dimensión legal vamos a tener que tener en cuenta los estándares de derechos humanos, las normativas nacionales en derechos humanos, no solamente los criterios internacionales. En la dimensión técnica, bueno, acá vamos a tener que cumplir los marcos técnicos y normativos que garanticen solidez y solvencia a los sistemas de inteligencia artificial.
¿no? Acá vamos a tener que prestar atención a las buenas prácticas, a la revisión permanente y auditorías por parte de terceros. Con respecto a la dimensión técnica, vamos a tener que cumplir, ¿no? Todas estas consideraciones para justamente, como decíamos antes, vieron que las dimensiones están todas relacionadas para que cumplir con la transparencia, cumplir con los derechos humanos, ¿no? Y finalmente la dimensión social, que va a implicar generar soluciones orientadas a las personas que procuren el interés general y consideren la capacidad de agencia de los seres humanos. Ahora vamos a ver que la estrategia consta de 4 pilares y a su vez estos pilares tienen objetivos puntuales y luego líneas de acción. El primer pilar es la gobernanza de inteligencia artificial en la administración pública. Y acá se trata de que esta gobernanza de la inteligencia artificial en el marco de un gobierno digital tiene que velar por los principios y cumplir con las recomendaciones que se establecen en este documento. Por otro lado, el marco de referencia va a tener que contemplar una serie de aspectos. En primer lugar, la generación de un modelo de selección y priorización de proyectos, de qué me interesa, qué no me interesa, qué necesito o qué no necesito. Acá vamos a tener que tener en cuenta la finalidad, el aporte de valor a procesos, el interés general y la necesidad que origina el proyecto. Por otro lado, también se debe contemplar un modelo de madurez de inteligencia artificial que contenga tanto aspectos técnicos como organizacionales y humanos. También debe contar este marco de referencia con el modelo de datos, un modelo de calidad de datos y a su vez con un estándar de datos abiertos. Este modelo de gobernanza también, además de todo lo que venimos diciendo, debe contemplar con procedimientos y estructuras de seguimiento. La IA hay que observarla, como decíamos antes, hay que auditarla también. Tenemos que conocer cómo está funcionando. Esto también hace a la transparencia del sistema. Y finalmente, debe contemplar un proceso de gestión del conocimiento con el fin de capitalizar y gestionar las lecciones aprendidas. Para todo esto, este pilar se fija los siguientes objetivos. En primer lugar, identificar el ecosistema de inteligencia artificial en Uruguay. Acá implica la elaboración de un mapa con los distintos involucrados. Bueno, ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes tienen interés? ¿Qué rol tienen? ¿De qué sector estamos hablando? ¿Tienen experiencia en estos temas? ¿Cuál es el aporte de valor que van a hacer? ¿Cuáles son sus áreas de acción? Y así vamos a tener distintos sectores, el sector público obviamente, el sector privado, la academia, la sociedad civil. Pueden también estar involucrados actores internacionales. También dentro de este objetivo gestionar un ámbito de discusión sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. ¿Para qué? Para delinear cuáles van a ser los grandes hitos, para velar por la generación de capacidades, para favorecer una cultura también de investigación en inteligencia artificial. Y un segundo objetivo que es definir un modelo de gobernanza de la IA dentro de la administración pública. Esto no es sencillo, ¿verdad? Porque el modelo que se defina va a tener que tener en cuenta los distintos actores, los distintos roles, las responsabilidades, las normas, procedimientos, cómo se van a tomar las decisiones respecto de IA, no solamente quién las toma y cuál va a ser el proceso para tomarlas. Cuáles son las pautas de análisis de impacto, o sea, todo lo que vamos a considerar para definir que un proyecto se hace o no se hace,
para priorizarlos. Y todos estos aspectos, obviamente, los va a tener que definir el organismo o el grupo que lleve adelante la gobernanza de Internet. Otro pilar es el desarrollo de capacidades. Y esto es muy importante porque es necesario formar a los ciudadanos en materia de inteligencia artificial. Implica generar condiciones para el buen diseño, para el buen desarrollo de sistemas y aplicaciones. Y esto no lo va a hacer solo el Estado, sino que lo va a hacer en colaboración con el sector privado, con la academia y con la sociedad civil. Y acá es muy importante priorizar la capacitación en contextos multidisciplinarios, no solamente tecnológicos. Y por eso, dentro de este pilar, nos encontramos con el objetivo número 3, que es generar capacidades para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. ¿Qué implica esto? Bueno, desarrollar un programa de capacitación que contemple distintas disciplinas. Ya se está haciendo, ya se hizo este año para la administración pública una primera capacitación que se hizo a distancia por todo el tema de la pandemia y que justamente se estaban capacitando en un primer análisis de, bueno, en qué se usa la inteligencia artificial, cómo la uso dentro de mi organismo, cómo podría implementar un sistema de inteligencia artificial. Capacitar al 100% de los organismos de la administración central de acuerdo a un programa establecido, ese es otro de los objetivos, incentivar una cultura organizacional que permita promover la IA como herramienta de transformación digital en la administración pública. Y el cuarto objetivo es generar espacios de conocimiento. O sea, primero capacitamos y luego generamos, ¿para qué? Para intercambiar, o lo vamos haciendo al mismo tiempo, ¿verdad? En la capacitación vamos compartiendo experiencias del uso de la IA, que puede ser tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Generar un espacio de conocimiento para compartir no solamente las experiencias, sino para ir generando las mejores prácticas en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Otro pilar es el uso responsable de la inteligencia artificial. Y la estrategia comienza diciendo, la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo. Y esto es muy importante. Lo hemos dicho siempre en relación a la tecnología. La tecnología no es un fin en sí misma, es una herramienta. Y la IA obviamente es tecnología y por lo tanto también tiene que ser una herramienta que nos potencie, que nos habilite a realizar las tareas en forma más eficiente, en forma más eficaz. Por lo tanto, ese uso responsable va a implicar que tengamos una estrategia de gestión de datos, porque los datos son la materia prima de la inteligencia artificial y que contemplemos todo lo que tiene que ver con la privacidad y la protección de datos, con la seguridad de la información. Como ven, estos son hitos sobre los cuales siempre estamos volviendo. El quinto objetivo dentro de este ámbito es generar guías técnicas para el buen uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Y estas guías que impliquen, que nos muestren cuáles son los problemas, cuál es el diseño, cómo se implementan soluciones basadas en IA, y también que consideren la pertinencia del uso de servicios de inteligencia artificial en la nube, por ejemplo, indicación de herramientas que sean apropiadas para distintos tipos de aplicaciones, incluso para proteger la privacidad, cómo protejo los datos, fortalecer la integración, la buena gestión y la disponibilidad de datos de calidad dentro de la administración pública. El sexto objetivo es fomentar la transparencia de los algoritmos.
van a ver que es un tema recurrente en todo el curso. El tema de los algoritmos, el tema de los sesgos, el tema de la caja negra, de la transparencia. ¿Qué propone la estrategia para eso? Bueno, definir estándares, guías y recomendaciones para analizar el impacto, para hacer un seguimiento y una auditoría de los algoritmos de toma de decisión, para que de esa forma podamos interpretarlos y podamos explicar cómo está funcionando y por qué se llega a determinadas decisiones. Por otro lado, establecer estándares y procedimientos para la difusión de procesos utilizados para el desarrollo, para el entrenamiento y la puesta en funcionamiento de los algoritmos. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, con respecto a los algoritmos, no solamente importa el sistema, importan los datos, importan cómo entrenamos ese sistema y acorde a eso vamos a tener un determinado resultado? El objetivo número 7 es diseñar planes de acción específicos en sectores estratégicos. Bueno, acá voy a tener que definir un plan de acción y voy a tener que definir cuáles son esos sectores estratégicos. Y en base a eso voy a tener que implementar pruebas y pruebas de concepto y pilotos, ¿verdad? En esos sectores que he definido. Otro de los pilares es la inteligencia artificial y la ciudadanía digital. Y con respecto a la ciudadanía en general, bueno, creo que la ciencia ficción ya hace muchísimos años que pone sobre la mesa el tema de la inteligencia artificial y si bien hay en algunos casos hay una proyección positiva, en la mayoría de los casos las perspectivas son apocalípticas o realmente con un futuro muy peligroso que puede generar miedo frente a esta tecnología. Acá también se van a reflejar las dos posturas que hablábamos inicialmente en cuanto a que, bueno, si la tecnología es buena y mala, que se va a terminar traduciendo en si la inteligencia artificial va a ser una herramienta que nos va a potenciar y realmente va a llevar al ser humano a otro nivel, o si implica, digamos, la desaparición, por llegar a un extremo, de lo que plantean algunas corrientes del ser humano. O sea, el ser humano sustituido totalmente por los sistemas de inteligencia artificial. Acá tenemos que tener en cuenta que la tecnología o esta tecnología puntualmente va a cambiar la forma en que nos relacionamos con el Estado. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta también que va a haber un cambio en el diseño y la implementación de políticas públicas. ¿Cómo yo voy a medir los resultados? Porque voy a tener una herramienta muy poderosa para medir los resultados y por lo tanto, ¿cómo voy a tomar las decisiones en base a esos resultados? Muchos países ya han implementado sistemas de inteligencia artificial en distintas áreas. Vamos a ver algunas de ellas en temas de educación, sistemas de justicia, sistemas de salud pública. Y esto que cada vez va a ser más relevante para la ciudadanía, bueno, justamente es importante que la ciudadanía tenga conocimiento acerca de qué implica la inteligencia artificial y disponer de herramientas para poder interactuar con estos sistemas. También, pensando desde el lado de la ciudadanía, tenemos que proteger sus derechos y que la ciudadanía conozca el alcance de estas tecnologías emergentes. El objetivo número 8 es desarrollar sensibilización y confianza ciudadana. ¿Y esto cómo se pretende lograr? Bueno, a través de campañas de difusión y de sensibilización, que permitan que la ciudadanía conozca esta herramienta y cuál es la finalidad de uso y cómo se va a utilizar en la administración pública. También es importante que la ciudadanía conozca sus derechos y conozca cómo ejercerlos. Y finalmente, promover el desarrollo de la inteligencia artificial en 3 niveles. Ciudadanía digital en cuanto a la creatividad y en cuanto a iniciativas digitales. ¿Para qué? Para potenciar el involucramiento, la participación
y la aprehensión en el desarrollo y aplicaciones de soluciones de inteligencia artificial. Hemos hecho a grandes rasgos un mapeo de todo lo que es la estrategia de inteligencia artificial en nuestro país y cuáles son sus principios. Esto desde un punto de vista introductorio. Luego vamos a ver, en la segunda clase vamos a hacer todo el análisis ético vinculado a los aspectos relativos a la inteligencia artificial, y luego vamos a continuar y vamos a ver qué está haciendo la Unión Europea en este sentido, cuál es la estrategia europea para poder compararla con lo que estamos haciendo. Es importante partir de la base de, bueno, cuál es la situación de nuestro país, hacia dónde vamos, también para ver qué es lo que estamos necesitando implementar, tanto a nivel de estrategia como después para finalizar con todos los aspectos legales, qué tenemos contemplado, qué no tenemos contemplado. Así que en la próxima clase vamos a estar viendo los aspectos éticos.